Entonces Lupita se enojaba y se le ponía enfrente y la cuestionaba. Entonces eso también, ese tipo de actitudes era lo que le decía, la mayoría de la gente quería decir que estaba loca, porque ella se metía y cuestionaba de manera directa. Todo aquella persona que cuestiona de manera directa dicen que está loco, ¿sí? Y entonces siempre que llegaba me saludaba con las dos manos así. Me saludaba con las dos manos así y me decía, siempre me decía una frase muy especial: Dios esté contigo. Fíjate, una persona que está loca no te puede decir eso. El tema, el mito, porque mucha gente, y es polémico el tema, ¿no? Incluso es como Pedro Infante, guamuchileño mazatleco, el mito de Lupita, ¿no? Que el novio en la iglesia le arrebataron la vida, que ella tuvo hijos. Y su última hija, mujercita, era una damita, la niña, bueno, era una niña, pues, ¿no? Se le infectó el ombliguito y muere. Y eso le afecta emocionalmente muy fuertemente. Fue que ella estaba en la iglesia orando, rezando por su familia, por lo que ella quería, cuando sucedió un incidente de un altercado de dos compadres. Y entonces uno balaceó al otro. Ajeno a ella. Ajeno completamente a ella, ¿sí? Y entonces Lupita sale y dice, ella me lo contó, dice, yo salgo y veo y entonces corro a proteger a la persona que está tirada. Y empiezo a llorar por él y empiezo a pedirle a Dios que lo proteja y lo bendiga. Y en ese momento la gente dijo que era el con el que me iba a casar. Y nace la novia. Pues estamos en una vieja casona de aquí de la calle Hidalgo, precisamente, y se puede respirar el ambiente de principios de los 1900, ¿no? Y esta, la calle Hidalgo, era la calle de Guadalupe Leiva Flores. Así es. De Lupita, la novia de Culiacán. Bueno, en cierta forma, tú eres un historiador nato de nuestra ciudad. ¿Por qué? Construyes las historias, Jorge Luis, en base a tus experiencias, a tus vivencias. Y vaya que tuviste muchas vivencias. Pero además, hay algo en las personas que se le llama ángel. Y tú, quizá por tu otra profesión, porque además de ser director ejecutivo cultural, eres un payaso reconocido, con giras internacionales, con reconocimientos, y de ahí hablo de Tilichito Bemboluch. Pero yo creo que por todo eso hay un ángel y un carisma. Y a lo que voy es, ya contamos la historia de la Fanny y no venimos a recordarla, ¿va? Pero hiciste una empatía, una conexión muy fuerte con ella o con él, pero también con Lupita, la novia de Culiacán. Rompope, ¿verdad? Es rompope, creo yo, no sé qué será. Puedes ir comiendo al ritmo de la plática. Igual acá ahorita compartimos este postrecito. Pero cuéntame cómo fue ese primer contacto, si lo recuerdas, que tuviste con Lupita. Mira, Jorge, mi historia se basa fundamentalmente, sobre todo en el centro de la ciudad, porque nosotros vivíamos precisamente aquí en el centro de la ciudad. No vivir de tener nuestra casa, no. Vivir por el trabajo de mi padre, de mi papá, vivir en este sector, vivíamos mucho. Ayer, si te dabas cuenta, mi hermano Rubén decía, un día a mi papá le dijeron que pintara un jardín de niños, y lo pintó el jardín de niños, y ya que lo terminó, le dice, ya lo terminé. Y entonces de pronto le dice la directora, no, lo que yo necesito es que aparte le ponga algunas figuras de Mickey Mouse, de aquellos personajes infantiles, y que flores, y que aquello, y que lo otro, y mi papá dijo que sí, y se puso a pintarlo, ¿no? Nosotros aprendimos mucho de toda esta historia de mi papá, porque mi papá trabajaba mucho y convivía mucho con gente de la alta alcurnia. Con don Tomás Inucay, el dueño de la Modelo, de la Mr. Q, de la Chaparrita, de los Luceritos. Por la Juárez. Por la Juárez, sí.
tenía una relación muy especial con don Marcos Batis, que era el dueño de Novedades del centro. ¿Cómo la tienda Novedades? La tienda Novedades, que estaba por la Hidalgo, precisamente, Hidalgo y Obregón. Cerca del Gallo. Así es. De Almacenes El Gallo. Y de Almacenes El Gallo, don Rubén, que era Villa Velázquez, que era del Dorado, que tenía esos negocios aquí. Y luego mi papá tenía mucha relación con los Rincón, de las casas, las mueblerías Rincón, las casas Rincón y todo lo demás. Que vendían la moto Islo. Sí, y fueron los primeros que vendieron los ventiladores de techo. Sí, y mi papá le tocó poner ventiladores, como más de 1,300 ventiladores le tocó poner, ¿no? Y entonces, ¿por qué viene esta historia? Porque precisamente nosotros éramos los ayudantes de mi papá, ¿sí? Y entonces estábamos, por ejemplo, en los aparadores. Mi papá ponía todos los aparadores de Culiacán, de todas las tiendas, de las tiendas de la alta alcurnia. Ponía mi papá de los Zaragoza, de todo eso, ponía mi papá todos los aparadores, les arreglaba la luz, les arreglaba todo lo que tenía que ponerle, y ahí nosotros empezamos a tener una charla directa con muchos personajes, entre ellos Lupita. Lupita llegaba y se paraba en el aparador y veía y eso, y a mí me daba mucha ternura por la manera de cómo Lupita veía los aparadores, cómo se paraba, cómo estaba, ¿no? Bien, entonces eso, y me saludaba y yo la saludaba. Yo era jovencito, Lupita ya estaba un poquito mayor, y me saludaba y yo la saludaba, y a mí me parecía una persona muy simpática, muy agradable, y en algunos momentos que yo salía a visitar, a saludarla y eso, siempre me abrazaba, me daba un beso en la frente y me decía: siga trabajando así. Me gusta mucho la gente que trabaja así, con ese cariño. Y entonces eso nos permitió de pronto empezar a ser amigos. Primero saludarnos y eso. Pero un día, de pura casualidad, Jorge, precisamente por la Hidalgo, entre Rubí y Morelos, hay un pasaje que pasa toda la Hidalgo, entre Hidalgo y Juárez. Más pegado a la Rubí. Y ahí había algunos restaurantes. Y entonces algunas veces mi papá nos mandaba a comer ahí, a los restaurancitos. Dice: vayan y coman allá y firmen. Al pasaje del Hidalgo. Al pasaje del Hidalgo. Íbamos y comíamos al pasaje del Hidalgo. Y entonces en una ocasión me tocó ver a Lupita, y ella llega y se me queda viendo y me dice: ¿te acompaño? Claro, le digo. Claro. ¿Sí sabes de quién estamos hablando? Claro. Ah, okay. Entonces se sentó conmigo y empezamos a platicar, y como fue recurrente eso de comer ahí, porque estábamos arreglando algún aparador de algún lugar de estos, entonces siempre íbamos y comíamos ahí, y entonces ya podíamos nosotros platicar, y siempre se acercaba mucho a mí. A la mayoría de la gente se le hacía muy extraño cómo una mujer considerada como loca, no que fuera, considerada como loca, se acercara y tuviera tanta posibilidad de platicar aquello y lo otro, y empezó a contar. Y llega el momento, como todo en la vida, empiezan a abrir su corazón. Y entonces, cuando abren su corazón, te cuentan la verdadera historia de Lupita, la novia de Culiacán. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, pero antes, ya que volvamos y vamos a dar una probadita aquí a lo que nos sirvieron, en Culichi Vintage Café, ¿no? Que vinimos de clientes, ¿no? Luego nos vamos a hacer amigos, y luego vamos a hacer, a lo mejor también más cosas por acá en el centro, ¿va? Pero bueno, ahorita me cuentas, cuando regresemos, si le llegaste a tener afecto, cariño y un cierto grado de amor y respeto a Lupita, ya que volvamos, ¿sale? Ok. Pues mira, muy sabroso, ¿no? ¿Cómo vamos ahí con el baguette? A todo dar, ¿no? Mira, para mí, yo les digo una cosa, y siempre les voy a decir: a mí no me inviten ni pizza, ni baguette, ni torta, ni hot dog, ni sushi, ni nada de eso, porque no me gusta. Yo soy de la vieja guardia. Pero este está riquísimo, la verdad. Está, ¿y qué? ¿Cómo se llama Ese es un aderezo de mango thai.
Yo pensé que era rompope, la verdad. Mira, pero es que está riquísimo porque tiene esa cremosidad que está riquísimo y la verdad sí, sí sabe a mango. Y no es publicidad, ¿eh? No es publicidad. Es porque está sabroso, es la verdad, ¿no? Estamos en Culichi Vintage Café, Sí. aquí en la Hidalgo, entre Donato Guerra y Riva Palacio. Sí, es el Culichi Vintage Café. Luego vamos a mostrarles la casa esta, que es muy amplia. Esta era de la mitad de la cuadra hasta la Donato Guerra y hacía pasaje interno como donde comía Lupita también, hasta la calle Juárez, esta casa. Y pues el hecho de que haya sido un nosocomio, un hospital, te hace sentir unas vibraciones especiales aquí, tanto por las almas que quedaron de esas vidas que aquí tuvieron su último suspiro, ¿no? Pero bueno, es la sensación de una casa como esta. Sí, mira, yo me siento, Jorge, de alguna manera no me siento, todas esas vibraciones no me mueven mucho a mí, porque como tengo 48 años haciendo altares y ofrenda de Día de Muertos, dedicándoselos a ellos con todo respeto, con todo cariño, con todo amor para ellos, entonces como que de alguna manera me sienten su aliado. Entonces por eso, de alguna manera, esas vibraciones no me trastocan mis emociones ni nada, porque saben ellos que al final de cuentas el que les prende una vela y el que les da una oración y les pone un vaso con agua y un platito con sal, soy yo. Yo pedí que esta vela la encendieran. Así. Igual, yo también lo comparto de esa manera, lo veo de manera positiva, tanto que me encanta ir al Panteón San Juan Nepomuceno, ¿no? Bueno, continuando con la historia de Lupita, la novia de Culiacán, vamos bien ahí, ¿va? Coméntame, yo te preguntaba si le llegaste a tomar afecto, cariño, y qué tan intensas, qué tan profundas fueron esas conversaciones con ellas en esa mesa, en ese pasaje gastronómico. Mira, Lupita Leiva venía de fuera de Culiacán, del norte de la República, del norte de Sinaloa, perdón, venía de allá. De Ahome, sí, en efecto. Y ella, siempre que venía a Culiacán, venía a arreglar algunos asuntos agrarios y asuntos de propiedades. Era lo que venía. Pero como no era mucho el dinero que manejaban, entonces, por lo tanto, tenía ella que buscar una alternativa de dónde estar, de dónde quedarse, de dónde pernoctar y, de alguna manera, de dónde estar comiendo. Esa es la primera. Y la segunda, Lupita venía de una familia que era lectora. Y en aquellos entonces, ser lector no era fácil. ¿Sí? Y como tú hace rato me lo comentabas, Jorge, aquí nosotros, la mayoría de los profesionistas de nuestros padres eran profesionistas por vocación. Sí, y ahora no, ahora muchos de esos profesionistas son por cliché, por glamour, por estatus y imagen y cosas así por el estilo, pero sí, y la mayoría de la gente que estudiaba en aquellos entonces era por vocación. Lupita era y ahorita te voy a contar un pasajito muy importante. Lupita era una mujer que le encantaba la lectura. Y ahora bien, ella, Lupita, la mayoría de la gente la conocía como una mujer agresiva, porque si ella, por ejemplo, se encontraba una muchacha pintarrajeada de más, o una muchacha fumando, o una muchacha minifalda, ¿sí? Entonces Lupita se enojaba y se le ponía enfrente y la cuestionaba. Entonces eso también, ese tipo de actitudes era lo que les decía, la mayoría de la gente quería decir que estaba loca, porque ella se metía y cuestionaba de manera directa. Todo aquella persona que cuestiona de manera directa dicen que está loco. ¿Sí? Porque a la gente le gusta más la simulación, a la gente le gusta más el asunto de que se hable atrás, no le gusta que le digan, que lo vean a los ojos y les digan las cosas. Lupita sí lo hacía. La voz de Lupita sí Lupita venía de un rancho y entonces era de Zaragoza y entonces Lupita, la voz era más o menos pastosa de ese tipo, pero era muy fuerte para decir las cosas. Pero cuando Lupita te encontraba cariño, la voz cambiaba, era una voz muy dulce, también me hablaba como mi mamá, como si fuera mi mamá, me hablaba así, ¿no? Cuando platicaba conmigo. ¿Cómo te decía? Tilichito, porque un día pasó una gente, ella sabía que yo me llamaba Jorge Luis, pero un día pasa una gente, Tilichito, ¿cómo estás? Y yo, bien.
Porque el Tilichito yo lo tengo desde niño, el nombre de Tilichito me lo puso mi mamá. Y me lo puso como código de amor porque nada más a mí me lo decía. Y entonces algunas personas que yo le tenía estimación les decía que me dijeran Tilichito. Y entonces escuchó y me dice, ¿eres un trapo viejo? Me dijo. Me cuestionó, sí. Me cuestionó, me dice, ¿eres un trapo viejo? No sabía, me dijo. No, le dije, mira Lupita, lo que pasa es así, así, así. Y desde entonces ella entendió precisamente la magia del amor. Y entonces siempre que llegaba me saludaba con las dos manos así. Me saludaba con las dos manos así. Y me decía, siempre me decía una frase muy especial, Dios esté contigo. Fíjate, una persona que está loca no te puede decir eso. Y ella me agarraba las manos y me decía, Dios esté contigo, Tilichito. Para mí era algo muy emocionante porque yo veía a una persona que transpiraba su emoción, su cariño, su afecto por mí. Y entonces eso nos permitió empezar a hablar. El tema, el mito, porque mucha gente, y es polémico el tema, ¿no? Incluso es como Pedro Infante, guamuchileño mazatleco, el mito de Lupita, ¿no? Que el novio de la iglesia le arrebataron la vida, o yo supe otra historia que una sobrina la contó, aquí de Culiacán, Sinaloa, que ella tuvo hijos. Y su última hija, mujercita, era una damita, la niña, bueno, era una niña, pues, ¿no? Se le infectó el ombliguito y muere. Y eso le afecta emocionalmente muy fuertemente a Lupita también, ¿no? Entonces, sus hijos viven, ¿no? A ella la sepultaron en Higuera de Zaragoza, precisamente. Te contó esa parte familiar de sus hijos, ella, y de su ex esposo que enviudó ella del Señor. Bueno, es que ahí es donde empieza el trama precisamente de Lupita, porque cuando su marido se empieza a poner mal, ella empieza a tratar de arreglar en acuerdo con su marido lo que era la propiedad de las tierras para que pudiera pasar a la familia. Se las quitaron, ¿va? Se las quitaron al final de cuentas, ¿no? Así es. Emocionalmente. Y entonces, como ella dejó a sus hijos precisamente encargados, su niña se enfermó y entonces cuando ella llega prácticamente ya la encuentra convaleciente y ya no puede hacer mucho por ella y ella siente esa presión de que ella fue parte precisamente de ese problema porque no estuvo en el momento y ahí es donde ella empieza a existir como Lupita, la mujer de mucha tensión, o sea, una mujer de alguna manera de ser muy coloquial, muy todo, de alguna manera entra en ese estado de depresión y entonces su actitud también empieza a cambiar. Pero voy por pasajes muy concretitos, ¿no? Entonces, por eso Lupita tiene ese problema que al final de cuentas se le muere el marido y al final de cuentas sí, pero le quitan los terrenos porque sus documentos, los documentos de propiedad y todo lo demás, en una creciente se fueron. Y no pudieron rescatar completamente nada y entonces ella sigue viniendo aquí a Culiacán a que le den el título de propiedad porque todo se centralizaba a Culiacán, o sea, ningún municipio arreglaba nada. Todo tenía que ser aquí, entonces toda la gente venía para acá y eso hacía de alguna manera que tuviera que trasladarse. Entonces, cuando ella se trasladaba aquí, uno de los lugares donde ella empezó a pernoctar fue el Hospital del Carmen. Claro. Sí. Y entonces ella fue asistente de las monjas que atendían ahí en ese Hospital del Carmen. ¿Y qué crees que tenía? ¿Cómo crees que se tenía que vestir? No podía vestirse de floreado ni nada. Tenía que vestirse de blanco como las monjas, ¿sí? Y entonces es por eso que ella empieza a vestirse como las monjas. Pero ella no era monja porque no era ordenada como tal y por lo tanto la vestimenta no era de monja, pero sí de blanco porque además estaba en un hospital. Los médicos, ¿cómo se visten en los hospitales? De blanco y eso, precisamente por el asunto de la imagen, de la higiene y todo lo demás. Y entonces Lupita empieza a vestirse de esa manera. Pero ahorita vamos más para adelante. ¿Por qué? Porque ella está ahí en el hospital y atiende, y es la que atiende, es la que hace los servicios, es la que hace los mandados, es la que hace todo lo demás, porque además en todas esas congregaciones no cualquier monja puede salir a la calle.
sino hay un grupo que está siempre adentro, enclaustradas, y está otro que está intermedio, y está otro que está en la puerta, y está otro que es el que sale. Lupita, como no era monja, como no era nada de eso, ella podía salir y de alguna manera traerles todo lo que necesitaban el resto de la gente, quizás la comida, las especies y cosas así por el estilo, y salía. Y entonces salía de blanco, vestida de blanco, y entonces ella, la gente empezó a verla como tal. El asunto de que Lupita, por ejemplo, estuviera inmersa en la tragedia del asesinato ahí en Catedral cuando se estaba casando, fue que ella estaba en la iglesia. Ella estaba en la iglesia orando, rezando por su familia, por lo que ella quería, cuando sucedió un incidente de un altercado de dos compadres. Y entonces uno balaceó al otro. Ajeno a ella. Ajeno completamente a ella, ¿sí? Y entonces Lupita sale y dice, ella me lo contó, dice, yo salgo y veo, y entonces corro a proteger a la persona que está tirada. Y empiezo a llorar por él y empiezo a pedirle a Dios que lo proteja y lo bendiga. Y en ese momento la gente dijo que era el con el que me iba a casar. Y nace la novia. Y nace la novia, la leyenda, precisamente por lo de blanco. Y porque además traía en el pelo traía un tapanco que era lo que usaban las monjas. Las capas. Entonces, ¿cómo le decían a las que tapaban el pelo? Así es. Los velos. Entonces ella lo traía porque, como los chefs, la mayoría de los chefs, ¿qué es lo que necesitan? Ponerse un velo para no dejar los cabellos y todo lo demás en la comida. Ella, precisamente por el cuidado higiénico del hospital, traía ese, pero vuelvo a repetir, no traía el hábito de monja, sino de blanco. Y traía eso, y eso daba la apariencia de eso. Y como le gustaba siempre que llegaba llegaba a la iglesia, tanto a catedral como también al santuario, entonces la mayoría de la gente creía que iba vestida de blanco. Y cuando surge la noticia de que hay fotografías que hicieron los viejos en aquel momento, que eran las cámaras aquellas viejas, ¿te acuerdas? Sí. Fotoestudio López, Fotoestudio Núñez, todo. Entonces sacaron esas fotos y empezó a circular que Lupita, la novia de Culiacán, había quedado vestida de blanco. Fíjate cómo empezaron a surgir. Bueno, Lupita, una de las funciones más importantes que tenía en el Hospital del Carmen era sentarse con todos los enfermos a leerles. Ella se sentaba a leerles. ¿Del ala geriátrica o del manicomio? De las dos. Había de las dos. De las dos, sí, porque la ala del manicomio estaba por allá. Y déjate cuento una historia así rapidísima. Los locos o los que tienen ese problema son muy dados a buscar el afecto y el cariño de la gente. Yo fui 2-3 veces, que creo que se llama hoy Madre Teresa de Calcuta, donde están los locos, creo. El área de Hidalgo. Sí. No, por la Juárez. De la Juárez. Donde entra por la Juárez. Yo fui varias veces vestido de Tilichito Ben Boluch a darle funciones a ellos. No, hombre, después no me podía venir porque ellos me sentían como parte de su equipo. A los enfermos mentales. Sí, y vieras qué bonito público, y vieran qué afectuosos, yo no sé si qué tanto entendían, qué tanto no, pero sin embargo, era muy mucho afecto. ¿Te acuerdas del Chacho y la Chacha? Sí, cómo no. Ahí terminaron. Y ellos nomás me veían y se iban los dos. Y el Chacho era muy ¿cómo se llama? No dejaba que nadie se le acercara a la Chacha, que era su pareja. Y él me decía, el Chacho, Hichito, aviásala. Hichito, aviásala. Quería que abrazara a su Chacha, porque me sentía muy humano. Entonces, de alguna manera yo siempre he tenido esa manera de encontrarme con ellos. Bueno. Era una pareja muy unida, y él era muy corajudo, muy celoso, sí. Y a mí siempre me dio permiso, y tengo la confianza, y tengo los testigos de las enfermeras, de los trabajadores de ese lugar, que ellos decían, Tilicito, no habíamos visto nunca que ellos
tuvieran tanta efusividad con una persona como contigo, y bailaban y cantaban y jugaban y todo conmigo, y se sentían muy felices. Quizás porque yo todavía no lo he descubierto, pero probablemente también tenga ese problema. Entonces quizás por eso me sienten muy como su hermano, ¿no? De poeta y loco. Todos tenemos un poco, ¿no? Bueno, entonces Lupita se ponía a leerle mucho a la gente de ahí, y le gustaba mucho leerle a la gente, y de pronto llegaba también gente que veía que estaba leyéndolo, y el paciente dormido y aquello y lo otro, y decía, mira, pobre mujer aquella, ella lee y el otro dormido y lo que tú quieras. Y eso se fueron sumando el asunto de cómo podían ellos describirla. Otro detalle que es muy importante es que, y poca gente lo ha referido y yo creo que es de justicia, la mayoría de las casas de novias de Culiacán, ahí fue donde empezó el vestuario de Lupita. La Casa Alicia, la Casa Rojo, todas estas casas, y la mayoría por la Hidalgo, en un aparador tú pones un vestuario de una novia, pero el año siguiente lo cambias por otro más novedoso, por aquello, por otro, y esos, en lugar de tirarlos, les pedían la talla de Lupita. Y la señora de las telas rojo, la señora de la Casa Ilusión, la Casa de la Novia, de todas esas, le regalaban los trajes a Lupita para no tirarlos, pues para tenerlos ahí, se los regalaban como una muestra de afecto y cariño, y Lupita empezó a ponerse los vestidos de blanco de novia. Muy elegante siempre. Y entonces había dos cosas por las cuales Lupita la empezaron a darle ese sesgo. El primero, que cuando ella estaba en la iglesia y se hace el incidente, ella corre por su humanidad a proteger a la persona que estaba caída, y empieza a abrazarlo y a darle afecto y darle cariño, y entonces la mayoría dijo que era su novio. Esa es la primera. Y la segunda, por su vestimenta de estas tiendas de la Casa Rojo, Casa Ilusión, y la Casa de la Novia, y la Casa Alicia, ¿sí? La señora... Sí, pero ella estaba primero por acá, ya después se pasó para allá, sí. Entonces, ella de alguna manera, empezaron a regalarles más. La señora Alicia era la que más les regalaba, y te digo porque nosotros teníamos conexión con ellos por todos los aparadores que nosotros hacíamos y conocíamos, y teníamos con mal y metate con todos los Rivas Cantú y Ribadineiros de Culiacán, de los ricos. Como aquí en la calle de las zapaterías, seguramente también le daban sus parecitos de calzado. Claro, Jorge. Entonces, de pronto, ella empezó a juarearse de esa manera, y la gente la empezó a ver. Y entonces, cuando sucede el caso de su hija, que eso, ella se encierra, se hace mucho más hermética, y entonces ya empieza a platicar muy poquito con el resto de la gente. El resto de la gente nomás la ve pasar como si fuera un espectro, como si fuera cosas así por el estilo, y entonces empiezan las nuevas generaciones a tenerle tenerle quizás una manera muy especial de retirarse de ella. Pero Lupita era una mujer extraordinariamente bella, pero además no bella físicamente, era bella en su relación humana con la gente. Muy bien. No me tocó verte con ella, pero en alguna ocasión que yo venía a la prepa, ahí vendían comidas corridas, ¿te acuerdas? En el pasaje. Y llegamos alguna o dos ocasiones allá a las comiditas corridas de plebada, y nos tocó ver a Lupita compartiendo la mesa como con dos comensales, platicando, como dices tú, como si nada, una plática muy, muy entrada, pues, como muy diferente la Lupita que mirábamos marcando esos pasos por la Obregón o por la Hidalgo y la Ángel Flores, todas estas calles. Como lo que dijiste al principio, que sentía esa responsiva, esa culpa de lo de su niña por haberla dejado, era como el ritmo de sus pasos, como que vagaba en pena, ¿verdad? Como una penitencia por ese tema de la niña, ¿verdad? ¿Con qué concluimos, Jorge Luis? Mira, mucha gente, yo he querido que mucha gente le dé un respeto muy especial a ella. ¿Por qué?
Porque era una mujer adorable, porque era una mujer muy comprometida y porque a pesar de su pobreza, ella nunca pidió limosna. Y eso te consta a ti y le consta a todos. Sí. Nunca pidió limosna. Ella siempre se ganó todo lo que a ella le dieron, se lo ganó por respeto, por cariño y por todo. Entonces, ella trabajaba en el Hospital del Carmen. Ella era asistente de las monjas y era asistente de las enfermeras que curaban a la gente. Entonces, ella siempre se ganó eso. Pero de alguna manera esa la hizo un poquito desprenderse de su familia, que al final de cuentas siempre llegó allá a ser enterrada en aquel territorio. Y tú me preguntabas hace rato, Jorge, ¿tú cómo actuarías con ella? Un día, y te voy a mandar todas las fotos, un día yo le hice un altar dedicado exclusivamente a ella, a Lupita, la novia de Culiacán, con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el amor, y aparte convocamos a una exposición de pintura sobre Lupita, la novia de Culiacán, ensalzando todo lo bello que ella había sido y darle un justo reconocimiento por lo que ella, por esa imagen, por ese ícono que se convirtió en Culiacán, y que de alguna manera ese ícono siempre ha estado conflictado porque historiadores, amigos, compañeros han construido a través de cuentos, historias, la historia de Lupita, no con lo que tenga que ser una realidad, sino con el imaginativo colectivo que se empezó a hacer. Y entonces ese imaginativo colectivo le dieron a Lupita un sesgo completamente diferente. Pero yo desde aquí les digo, Jorge Luis Hurtado Reyes, creo que si alguien merece respeto en Culiacán es la Fanny. Es el Chuy, ¿te acuerdas del Chuy? ¿Cómo Chuy loco le hacían? Sí, el Chacho, la Chacha y Lupita Leiva, la novia de Culiacán. Y la novia de Culiacán era por la característica de cómo estaba vestida, pero además, algo también muy interesante, para que les quede a todos en el colectivo, en la mente, Lupita amó a Culiacán como muy poca gente ha amado nuestras calles. Muy bien, de esta manera cerramos ahí. Lo concretizamos de así: ni enfermera ni novia, pero a la vez se posicionó como tal personaje. No era de Culiacán, pero se hizo culichi y se ganó el respeto y dejó la imagen grabada de Lupita, la novia de Culiacán, en mayúscula, porque es un personaje de nosotros los culichis. Muchas gracias por su atención. Estamos en Culichi Vintage Café. En el próximo video les mostramos la casa, les mostramos sus sabores y les mostramos también cómo se disfruta un rico cafecito. Saludos, compañero. Hoy en la calle va, crónicas va a contar de Culiacán, su hogar, con historias compartir, gastronomía probar, delicias va a mostrar, sabores que dan paz en cada bocado hallar. Culiacán hoy ayer, con Jorge vas a ver, la ciudad te va a encantar en su viaje de explorar. Los mercados va a cruzar, la gente saludar, con su cámara captar lo hermoso del lugar. Culiacán hoy ayer, con Jorge vas a ver, la ciudad te va a encantar en su viaje de explorar. Los mercados va a cruzar, la gente saludar, con su cámara captar lo hermoso del lugar. Culiacán hoy ayer, con Jorge vas a ver, la ciudad te va a encantar en su viaje de explorar. Los mercados va a cruzar, la gente saludar, con su cámara captar lo hermoso del lugar. Cada esquina tiene
fue lo que